Mano a mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera. Juan Antonio Escudero San Segundo, muy buenas. Hola Manuel Valera, ¿qué tal estás? Pues deseando echar otro mano a mano contigo y en esta ocasión dedicándoselo al Barcelona, al Barça. Pues sí, vamos a ver qué nos depara, ¿no? Porque ahora mismo con toda la actualidad y la problemática última que ha tenido es un tema bastante interesante y jugoso. Nosotros vamos a plantear la pregunta muy directa y muy clara. ¿Qué le pasa al Barça? ¿Qué le pasa al Barça? El Barcelona lleva varios años que no da la talla, que se queda a medias en sus objetivos y que deja insatisfecho, tanto en juego como en resultados. Partimos de una situación idílica que fue el Barcelona de Guardiola desde el 2008 al 2012, donde consigue 14 de los 18 títulos. Eso es, además, con un juego maravilloso que incluso a los adversarios, a casi todos, convencía y era envidiable, ¿no? Sin embargo, de ahí el club y el equipo se va deteriorando hasta la situación actual. ¿Qué tiene de idílico, Juanan, para ti el Barcelona de Guardiola, ese de los 14 a 18 títulos? ¿Cuál es el secreto de ese Barça? Bueno, yo creo que el secreto es la comunión perfecta que se producen entre tres elementos que fueron, yo creo, los artífices de esos éxitos, ¿no? El primero, obviamente, el entrenador. Que el Barça es un Barça de autor, ¿no? El Barça de Guardiola, una forma nueva de entender el fútbol. No sé si tanto de entender el fútbol, porque quizás antes había habido algún ejemplo, pero sí que una manera de entender las distintas facetas del juego, como por ejemplo el ataque y la defensa. Todos recordaremos cómo el Barça de Guardiola robaba el balón en campo contrario. Y yo creo que esa es una de las piedras angulares de Guardiola. La segunda, la conjunción de jugadores, entre los que podíamos poner de capitán a Messi, ¿no? Como el estilete. Y la otra también es la capacidad desde las oficinas, desde el palco, desde la presidencia, con Laporta, de aunar todo y hacer que el Barça funcione y arrase. Sí, sin duda. Yo creo que Guardiola no inventa el fútbol porque aquí se llegó a un punto ya en el que, bueno, pues parecía que era algo religioso casi, ¿no? Y o comulgabas con todo lo que hiciera Guardiola o eras un hereje. Y ciertamente, bueno, pues ya habíamos visto a Brasil jugar en los 70, sí, en el 70, al Ajax, luego recordamos al Barça de Cruyff, y anterior al Barça de Guardiola había estado la selección española de Luis Aragonés, que ya en 2008, en el verano, gana la Eurocopa jugando a lo que llegaron a llamar tiki-taka, al toque, y que era jugar con mucho toque y presionando arriba para robar el balón cuanto antes. Se suele recordar, el otro día yo estuve recordando y viendo de nuevo el partido del 2-6 en el Bernabéu, el del 2009 famoso, y no me dio la sensación de que el Barcelona terminara de arrasar en juego, que sí en resultado. Hay un Barcelona que arrasa todavía más, que eso fue a más. Yo recuerdo, por ejemplo, un partido contra el Sevilla del año siguiente donde no llegar a la portería contraria, sino al campo contrario. El Sevilla llegó 5 veces en todo un tiempo al campo contrario, al campo del Barcelona. O sea, el dominio era absoluto, total. Sí, también se produce una evolución, ¿no? Y hay el año de los 6 títulos es un año brutal, ¿no? Y ahí es donde se empieza a conjugar el verdadero poderío de ese equipo, ¿no? Y sí que es cierto lo que dices, Manuel. Yo creo que sí que es cierto que ya habíamos visto a otros equipos jugar, pero yo creo que Guardiola metió en el Barça un punto más. Yo creo que ese punto que dices religioso casi, ¿no? De veneración absoluta, yo creo que por un lado fue merecido y fue puesto muy en valor, pero también creo que ahí se produjo una contramedida por hablar, ¿no? Porque al final la historia del Barça va unida a la del Madrid y viceversa, ¿no? Y yo creo que ahí, con la aparición de Mourinho en el Madrid, sí que se produjo un punto de como antibiótico, ¿no? Contra Guardiola, otra manera como de entender el fútbol, como que se podía entender jugar y ganar de otra manera, que a la postre creo que ha sido así, ¿no? Pero yo creo que eso tuvo también mucho que ver en el Barça de Guardiola, en el éxito
y también en el fracaso del Barça, ¿no? Pero yo creo que no tanto en lo deportivo, donde creo que Mourinho hizo muy poco daño en lo deportivo. De hecho, si no recuerdo mal, es el entrenador de la historia del Madrid que está 3 años, de los que han estado 3 años, que menos ha ganado. Mourinho fue un entrenador perdedor en el Real Madrid. Creo que el efecto antibiótico que tú dices tuvo más que ver con el cansancio, con el deterioro, con el estrés que produjo en el contrario, que en el terreno de juego. Claro, eso nos lleva, Manuel, a preguntarnos, bueno, ¿por qué sale Guardiola del Barça? Claro. Quizás esto tuvo algo que ver, ¿no? A lo mejor no fue detonante, pero sí que ayudó a que esto se acabara, que esa etapa concluyera de alguna manera, ¿no? Todos tenemos en mente aquella rueda de prensa en la que Guardiola habla de Mourinho en el Bernabéu, en una previa de semifinales de Champions, diciendo: tú eres el puto amo, él es el puto amo, yo aquí no tengo nada que competir contra él, ¿no? Y yo creo que ahí es donde se evidencia un poco aquel desgaste. Sí, hubo un desgaste enorme porque la condición del equipo era estresante, era de una exigencia máxima, y yo creo que además del factor de competencia que pudo venir desde el Madrid, Guardiola se va porque se da cuenta de que no puede mantener la exigencia de una plantilla a la que ya le ha sacado todo, y cree que si sigue es para empeorar lo que ha hecho. Creo que hay algo de esto. En ese sentido, se van rompiendo las 3 patas de ese equipo idílico que hemos dicho al principio, que tú has definido también, porque desaparece Guardiola, desaparece Laporta, y el equipo, de la plantilla, van desapareciendo gente tan importante como Messi. Se va Xavi, se va Iniesta, se va Puyol, se va Valdés, termina yéndose Alves, y con el paso del tiempo las distintas presidencias no han sabido mantener la calidad de la plantilla. Sí, y la pregunta que te lanzo, Manuel, es: ¿no han sabido o no han podido? De entrada, es muy difícil mantener la calidad que había en esa plantilla, pero sí que hay un cambio de modelo, porque en el Barça de Guardiola todo el mundo prácticamente sale de la cantera. De pronto un año trajeron a Ibrahimovic y aquello no funcionó, aquello terminó como terminó, pero todo el mundo, incluso Fábregas, cuando se le trae del Arsenal, es un tío que había salido de la cantera. Se abandona la cantera. Y yo creo que hay un punto de inflexión que es el fichaje de Neymar. Pues sí, puede ser que esta sea uno de los puntos claves, ¿no? Está claro que Neymar ha marcado al Barça tanto para bien como para mal, con su fichaje, con las polémicas y después con su salida. Es que además, Juan, Neymar cambia el estilo de juego, porque de estar en un equipo donde está superpoblado el centro del campo, con 5 y hasta 6 centrocampistas sin delantero, con falso 9 como se le llamaba, se pasa a un 4-3-3 donde, bueno, hay que esperar a que los 3 de arriba presionen y defiendan, cosa que no hacen, y esto cambia al equipo. Sí, pero también yo voy a romper una lanza a favor de Neymar y voy a decir que con Luis Enrique en el banquillo el Barça funciona y es capaz de conquistar una Champions y una Liga en el mismo año. Hecho bastante complicado, por cierto. Con lo cual, Neymar fue un problema. Podríamos decir que sí, pero también hubo quienes supieron aprovechar sus virtudes. Y está claro que cuando el Barça une a Neymar, Suárez y Messi, está uniendo talento. Evidentemente, la MSN, como se le llamó, pues es que entre estos 3 tíos, al cabo del año te pueden garantizar 70, 80 o 90 goles. Es que esto es muy difícil de parar. Pero, insisto, cambia el modelo de equipo. Y se evidencia cuando le roban a Neymar el Paris Saint-Germain a cambio de un dineral, 200 millones de euros si no recuerdo mal, que después el Barcelona tira por el desagüe porque se los gasta en Dembélé y en Coutinho. Bueno, se gasta esos 200 y otros 180, porque entre los dos creo que costaron 300 y pico millones esos 2 señores. Sí, eso evidentemente marca mucho la problemática actual, ¿no? Porque ahí se empieza a devenir un mal resultado y se empieza a devenir también, yo creo, una mala práctica en las oficinas, en la dirección deportiva. Hablábamos antes, fuera de micrófono, de, bueno, el Barça tenía sus directores deportivos con Zubizarreta,
con Roberto, directores deportivos muy marcados que a partir de la última etapa empiezan a diluirse, a tener muchos problemas, confrontaciones con los jugadores, y esto hace evidentemente al club que esté en una posición mucho más débil. Sin duda. De ahí pasamos a una situación en la que se intenta arropar a Messi cuanto más mejor cada año, y cada año se va consiguiendo menos. Cada vez Messi parece que está más solo en el equipo, a la par que se va dando cada vez más dinero para renovar a Messi, de tal manera que Messi acaba fagocitando al club o el club acaba fagocitando a Messi. Y llegamos a la situación actual, con un Valverde que a mi juicio no dio la talla nunca como entrenador del Barcelona, de un grande, era demasiado pusilánime, no tenía carácter, y con ridículos como los que les pasaron en Roma o con el Liverpool. Esta es la situación actual del club, un equipo que además necesita una renovación, al menos por línea. Piqué, Busquets, Luis Suárez, gente de referencia, tienen una edad y hay que pensar en el relevo. Está claro, pero la pregunta clave es, ¿ese relevo se está dando o se están teniendo los mimbres para darlo? Y voy más allá, si se va a dar ese relevo, ¿se va a seguir con la filosofía de la Masía? ¿El Barcelona va a seguir haciendo fichajes frustrados como los Kevin Prince Boateng, Martin Braithwaite, con todos los respetos para estos jugadores, pero que aparentemente son un peldaño o dos inferiores al nivel que requiere un equipo como el Barça? Esta es la pregunta, y también un poco para dar algunas claves importantes para poder responderla, volvemos un poco a Messi, ¿no? Lo que decías tú, ¿Messi debilita al club o el club debilita a Messi? Messi, ¿por qué tiene que renovar cada año? ¿Por qué se le consiente que renove cada año? Quizás el Barça tenga miedo a que se vaya Messi. Si Messi se va, el Barça se queda en nada. Creo que hay muchas interrogantes alrededor de este club y eso le hace tener mucha inestabilidad. Tienen una deuda monstruosa con la que es muy difícil pensar en el futuro, porque renovar por completo la plantilla va a costar muchísimo dinero, sobre todo si no es mirando a la cantera. Y yo directamente a nuestra pregunta inicial de qué le pasa al Barça, la respuesta puede ser el tiempo y Bartomeu. Puede ser una respuesta. Yo quizá también le diría al Barça le pasa Messi. Para mí esa es la respuesta. Para bien y para mal, los problemas y las virtudes pasan por Messi. Y veremos eso, el significado que tiene de cara al futuro, que el futuro cada vez es más cercano. Claro, porque Messi tiene la edad que tiene y dure lo que dure, hay que pensar en que ya le queda menos de carrera que la que lleva, por supuesto. Yo veo en la afición blaugrana la nostalgia por la vuelta al estilo. Y supongo que surgen nombres, se habló de Koeman, pero creo que hay que ir a la línea de flotación. A mí me parece que tarde o temprano ese banquillo va a ser ocupado por Xavi. Sí, Manuel, pero yo creo que el problema más allá del entrenador al final es un problema de jugadores. El Barça de Guardiola jugaba como jugaba y comulgó con la filosofía porque tenía unos jugadores que eran capaces y tenían un nivel muy alto. Y es una cosa que yo veo muy difícil de repetir. Y por poner otro ejemplo en contrapartida, esto también me retrotrae un poco al Real Madrid de la Quinta del Buitre. Acaba la Quinta del Buitre y se querían seguir sacando quintas del Buitre. Eso solo pasó una vez. Con lo cual yo creo que con el Barça de Guardiola es algo parecido. Eso pasó una vez y no sabemos si va a volver a pasar. Por eso para mí, dentro de toda esta etapa un tanto confusa, el que ha sido capaz de sacar mejor partido desde el punto de vista deportivo ha sido Luis Enrique, que fue capaz de transformar y de aprovechar las cualidades que tenía el Barça y dar un pasito más. Con lo cual, tú dices que el banquillo del Barça está casi predestinado a que lo ocupe Xavi, y yo te digo que estoy de acuerdo contigo. Pero la pregunta es, ¿podrá Xavi poner el sello Barça con cualquier tipo de jugadores? No lo sé, supongo que veríamos un perfil de jugador muy claro y una vuelta a la Masía, sin duda. Que eso tuviera o no efecto, habría que verlo, y habría que ver también qué paciencia se tiene con él. Si 1 año, 2 años, 3 años. En el Barcelona no hay tanta paciencia tampoco, le pasa como en el Madrid. Yo insisto en que la directiva del Barcelona es culpable de, teniendo a Messi,
haber visto cómo el Madrid gana 4 Copas de Europa en 5 años. Y eso, en cualquier tribunal deportivo, da un veredicto muy claro de culpable. Y para mí, indiscutiblemente, el gran mal del Barça actual es la directiva. Con lo cual, podremos estar de acuerdo en que lo que le pasa al Barça es que tiene un virus en los despachos. Sin duda, para mí sin duda. Bueno, seguiremos hablando del Barcelona porque está ahí, porque es un tema que no cesa y porque, bueno, todavía podemos disfrutar de Messi durante varios años más, al paso que va. Ha sido un placer, como siempre, este mano a mano, hoy un mano a mano blaugrana, Juanan. Así ha sido, blaugrana y culé. Un abrazo, Manuel. Un abrazo. Mano a mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera.